que vamos a empezar con la tercera sesión, que va sobre aplicaciones de las técnicas moleculares en el estudio de la ecología y diversidad de macromicetes. La primera ponente es la doctora Maripaz Martín, que actualmente es jefa del Departamento de Micología del Real Jardín Botánico de Madrid, es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y sus trabajos de investigación se centran principalmente y en la actualidad sobre relaciones filogenéticas basadas en caracteres morfológicos y también moleculares en distintos órdenes de basidiomicetos. Tiene una amplísima, muy dilatada carrera como investigadora, con colaboraciones prácticamente en todo el mundo, y los estudios de coevolución de hongos son también otro de los temas que está desarrollando. Yo creo que sin más preámbulos podemos pasar a la presentación de Maripaz. En este caso, bueno, pues por cuestiones de informática, lo va a hacer no desde el atril, y el tema que nos presenta es absolutamente novedoso en relación a la revolución de las técnicas moleculares en el estudio de hongos, campos explorados y futuras direcciones. Maripaz, por favor. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Tengo que pedir disculpas por estar aquí sentada y no en el atril como todos, por problemas con el ordenador, y yo trabajo con Mac y entonces ahí a veces no se comunican muy bien los PCs y los Mac. También espero que todos me podáis oír con el micrófono, pero he estado toda la semana con afonía y no puedo forzar mucho la voz. Entonces, si alguien no sigue algún tema, pues bueno, luego al terminar podemos comentarlo tranquilamente. También quería expresar mi agradecimiento a toda la comisión que ha preparado esta conferencia y en particular a Fernando Martínez Peña por invitarme, porque es un placer estar con toda esta variedad de personas trabajando, todos con un objetivo común, pero desde diferentes campos. Bueno, tal como ha comentado el profesor Honrubia, este es el tema de mi charla, pero quería empezar con la definición que da la RAE sobre diversidad. Entonces, la diversidad para la Real Academia Española es solo la variedad de animales y vegetales que crecen en un territorio. Claro que para la RAE también los hongos son vegetales, con lo cual estaríamos ahí incluidos, ¿no? Os he puesto la diapositiva porque creo de la definición que mejor nos refleja lo que es la biodiversidad, que es la de la Convención de Biodiversidad Biológica, el artículo 2, en la que la biodiversidad es tanto a nivel genético, a nivel de especies, como a nivel de ecosistemas. Así es para centraros un poco el tema, que no va a ser tan amplio como el título y podéis esperar. La diversidad, tal como lo tenemos en 3 niveles de estudio, estarían los genes para la variabilidad dentro de una especie, las especies y los ecosistemas. Para conocer esa diversidad podemos recurrir a diferentes fuentes de datos y usar diferentes métodos experimentales. Entre las diferentes fuentes, tal como os indico en la diapositiva, pues tenemos datos de morfología, fisiología, ecología, citología, estudios de metabolitos secundarios, y luego dentro de métodos experimentales, todos aquellos que estudiáis en conservación y en el estudio de inoculación de planta micorrizada, pues muchísimos trabajos experimentales in vitro e in situ. Desde hace unos 20 años, que casi fue cuando yo empecé a estar sumergida en mi tesis doctoral, se empezaron a hacer estudios de ADN aplicados a identificación de organismos, y en particular en hongos. Os muestro el primer trabajo que llegó a mis manos cuando estaba en una estancia con uno de los, para mí, mejores sistemáticos, el doctor Vincent de Moulin en Bélgica, y me entregó esta copia en mano, porque entonces no teníamos acceso a Internet como ahora, y aquí Tons Bruns y colaboradores de la Universidad de Berkeley habían identificado o habían podido secuenciar 3
3 hongos, que uno era un Rhizopogon y otro era un Suillus, y con esas 3 secuencias llegaron a una conclusión, y era que los Rhizopogon, que son las falsas trufas o un género de falsas trufas, habían evolucionado recientemente de un ancestro como Suillus, ¿no? Pero en realidad Bruns y colaboradores no habían hecho más que aplicar una técnica a algo que investigadores, que para mí son grandes investigadores porque han utilizado los caracteres morfológicos macro y microscópicos, pero han llegado a tener unos datos muy interesantes para que luego nosotros podamos comprobar, pues en este dibujo estaría lo que Bruns y colaboradores habían relacionado por secuencias, y sin embargo este dibujo está de un trabajo de Malleson de 1938, o sea que ya es mucho más antiguo. También deciros que yo no soy bióloga molecular, soy una taxónoma, casi como una especie en peligro de extinción, porque la financiación para los estudios de taxonomía son muy pocos, incluso al CSIC llegan mínimos, y mi tarea principal, sea la herramienta que utilice, es intentar interpretar los grupos que se van estableciendo para definir, en este caso os tengo aquí una reconstrucción filogenética que habréis visto en muchos trabajos de investigación actualmente con datos moleculares, aparecen unos árboles. Bueno, pues estos se obtienen a través de unos diferentes algoritmos, pero aquí, en este esquema, comentaros que mi función principal es elaborar estos datos filogenéticos y luego decidir si todo este grupo, este clado, pertenece a la especie X o hay más de una especie, porque también los taxónomos no siempre nos ponemos de acuerdo. Aquí, por ejemplo, este trabajo, que es uno de los más actuales que he encontrado haciendo una búsqueda en Scopus, ahora del mes de mayo en la revista Evolution, es como si dijéramos el hermano mayor del primer trabajo de Bruns. Aunque no podáis leer el árbol, sí os puedo comentar que en la parte superior, a la izquierda, estarían varias especies de Scleroderma, de Pisolitus, de Gyroporus, y entonces son las relaciones también filogenéticas dentro de boletales. Un poco veis que con la ayuda de técnicas ya no son 3 secuencias, porque esto está basado en secuencias de ADN, sino son cientos de secuencias las que se han utilizado para este estudio. Con esto os quiero decir que, bueno, que el título era muy amplio, de verdad que hay muchísimos campos que se han explorado en los estudios, con estudios moleculares, pero que principalmente mi trabajo en los últimos 20 años ha sido caracterizar las especies o los hongos en general, pero a nivel de especie. Y para ello, pues bueno, hemos recurrido a las técnicas moleculares que os voy a comentar muy brevemente. Para algunos será algo ya muy sabido, para todos aquellos que estéis trabajando con aislamientos de ADN, PCRs, etcétera. Pero bueno, siempre me gusta exponer algunas diapositivas que me llevaron bastante tiempo hacer en su momento, ¿no? Entonces, para poder caracterizar cualquier muestra que tengamos de un hongo, lo primero que tenemos que hacer es una extracción de ADN, luego veremos lo que es la PCR, unos análisis que pueden ser de los más sencillos como RFLP y la secuenciación, y esto es lo que os voy a comentar. Como objetivo futuro y casi ya cada vez más cercano, con todas las técnicas moleculares lo que se pretende es obtener o poder conseguir una región del genoma, no todo el genoma porque eso es imposible, es muy caro, pero una región del genoma que nos pueda permitir identificar a nivel de especie cualquier muestra que tengamos, ya sea de un basidioma, una escoma, una muestra de suelo, etc. Y esto es lo que llamaríamos obtener la huella genética, que sería el barcoding, que es la palabra que más utilizamos. Uno de los retos que se ha conseguido en estos 20 años fue el poder obtener ADN de suficiente calidad para los estudios moleculares, tanto a nivel de carpóforo, como en este Rhizopogon que veis a vuestra izquierda, o bien a nivel de micorriza, o bien directamente cuando se tiene un cultivo in vitro, conocer si el micelio corresponde a la especie que nosotros estamos estudiando,
e incluso de muestras de suelo. Esta diapositiva corresponde también a la época pre-Internet y es un primer aislamiento para hongos que desarrollaron también en la Universidad de Berkeley y que fue llegando pues unas veces por el correo normal y otras veces pues bueno, fotocopias de aquellas, porque se había publicado en una revista, era una de las primeras ideas de revistas en Internet, pero que en el fondo eran revistas que se enviaban los amigos de alguna manera, y era ya una sociedad, la Fungal Genetic Newsletter. Entonces, bueno, más que nada comentar que si este es el primer protocolo, casi todos están basados en él y se tiene que empezar cuando tienes cualquier muestra de hongo, tanto si es, como digo, el carpóforo, el micelio, etcétera, es romper las paredes celulares, lo que se llama la lisis celular, ¿no? Entonces, para eso podemos utilizar manos de morteros, como tenéis en la imagen, más o menos pequeños, según el tamaño del material que vamos a utilizar, incluso nitrógeno líquido. Luego hay unos aparatos que son molinillos. Después hay que eliminar todos los componentes que están en la extracción, como son los polifenoles, metabolitos secundarios, etcétera, que pueden interferir para tener un ADN limpio que podamos estudiar y precipitar el ADN. Comentaros que actualmente hay muchísimos protocolos que ya comerciales, son un poco más caros que el protocolo original de Lee y sus autores, pero la calidad del ADN es muy buena, incluso con muy poquito material, 1 milímetro de un trocito de un carpóforo se puede obtener ADN para los diferentes estudios. Y, por supuesto, hay aparatos que pueden hacer todo este trabajo por nosotros, aunque siempre tiene que estar la mano del técnico, del investigador, seleccionando el material, parte muy importante. ¿Cómo conseguimos hacer el estudio del ADN? Bueno, pues todo gracias a una técnica desarrollada por Kary Mullis que le permitió obtener el Premio Nobel de Química en 1993 y es la PCR. Nosotros, para hacer casi cualquier estudio molecular de ADN, por lo menos los taxónomos como yo, utilizamos esta técnica de PCR. No la voy a explicar en profundidad porque me llevaría un ratito, pero sí comentaros que si tuviéramos el ovillo de ADN que está ahí dibujado, ¿no? Lo que queremos comparar una parte de ese genoma del hongo, lo que tenemos que hacer es, en laboratorio in vitro, conseguir que ese fragmento que queremos lo tengamos amplificado, repetido muchas veces, para luego poder hacer un análisis posterior. Veréis que en la diapositiva pongo sí a muchas veces repetido y no a algo más grande, porque esto muchas veces me lo han preguntado, si amplificar el ADN era hacerlo más grande. No, no es hacerlo más grande, sino tener muchas copias de esa región que queremos estudiar. En particular, en hongos, y para lo que queremos de delimitar las especies, la región que más se ha estudiado, y podéis ver en las cifras que he puesto en los cuadrados de Scopus, el número de artículos que se han publicado desde 1989, solamente de PCR y de hongos son más de 6.700, que no me los he leído, por supuesto, todos. Y sobre ADN ribosómico, pues también hay una gran cifra, 3.318, algunos más me he podido leer ya directamente de ellos, ¿no? Como os decía, en particular la región que más nos interesa a los taxónomos, a los que queremos identificar los hongos, es la región del genoma que codifica para la formación de los ribosomas y que está aquí marcada en este rectángulo amarillo. Esta región es interesante porque, como veréis en la siguiente diapositiva, tiene unas zonas que, con el 18S, 5,8S y 28, que son unas zonas que no evolucionan muy rápidamente. Eso se entiende porque los ribosomas son muy importantes para la formación de las proteínas y ningún organismo quiere mutar en una parte del genoma que le es vital, ¿no? Pero, sin embargo, sí que hay unas zonas más variables, que son estas de aquí, TS1 y TS2, que son las que realmente a nosotros nos dan la mayor señal para identificar las especies en general de hongos, ¿de acuerdo? Uno de los mayores logros también ha sido el esfuerzo en estos 20 años de ir
intentando diseñar iniciadores. Iniciadores son unas pequeñas cadenas de oligonucleótidos que nos van a definir, tanto por la zona directa como reversa, nos van a acotar lo que queremos amplificar. Entonces, hay cientos de iniciadores diseñados para 18S, para 28S y muchísimos más, por ser tan variable, para ITS. ¿Cómo podemos ver el ADN nosotros? Después de haber estado trabajando en el laboratorio, haber hecho la PCR. Entonces, una técnica que se utiliza es la electroforesis, que nos permite separar los fragmentos de ADN por su carga, por la carga negativa que tienen. Entonces, aquí, de una forma muy esquemática, sería preparar un medio, una garosa, que primero es un poquito sólida, la tenemos que transformar en líquido calentándola, dejarla solidificar y es como un gel. Veréis en la diapositiva que en la parte inferior hay un matraz que está echando la garosa líquida, luego se coloca un peine para que queden unos pocillos y ahí, con una solución tampón para que el ADN quede en la parte del fondo de la garosa y no flote y lo podamos perder, bueno, pues podemos hacer una electroforesis. Este sería un tanque de electroforesis y la corriente que va de negativo a positivo, ya que el ADN tiene carga positiva. Entonces, según lo que hayamos utilizado, vamos a ver con una luz ultravioleta si tenemos bromuro de tirio o una luz blanca, como utilizamos nosotros ahora en el laboratorio, en el jardín botánico, con una nueva sustancia que se intercala en el ADN, que es el CyberSafe, que no es mutagénica, porque el bromuro de tirio es muy mutagénico, ¿no? Por eso se intercala en el ADN y puede visualizarse. Lo ideal, y este es uno de los mejores geles que yo he podido obtener a lo largo de los 20 años de trabajo, pues lo ideal es que tengamos al final una foto Polaroid de nuestro gel, en el que veréis, justo en el carril donde está el número 4, es un marcador de peso molecular, en el que cada uno de los fragmentos, el de la parte superior es el fragmento de mayor longitud y a medida que vamos bajando es el fragmento de menor longitud, ¿de acuerdo? Y cada uno de los otros carriles, a ver si encuentro el puntero, bueno, cada uno de los otros carriles sería el fragmento de la muestra que estamos analizando. Veréis que hay diferentes tamaños, ¿no? Unos más cortos, unos más largos. Como os he dicho, ese sería un gel ideal para poder seguir luego visualizando e identificando nuestro material, pero no siempre es así. Entonces, muchas veces obtenemos, este es un gel resumen, de lo que no queremos que nos ocurra, y es no tener amplificación, como en la primer carril, o que nos salgan estas smears, bueno, como impurezas en todo el gel, o bien diferentes amplificaciones, ¿no? La verdad que hay muchas estrategias para conseguir amplificar. En este otro gel también real, ¿no?, del laboratorio, tenemos los dos carriles con el peso del marcador de peso molecular. Aquí, aunque tenemos ADN, no se amplifica nada y en cambio aquí lo tenemos amplificado. Este sería un control negativo de no amplificación y ese es el control negativo de no amplificación. Entonces, nosotros bueno, he estado durante muchos años intentando estandarizar mucho los protocolos, ya que por el jardín botánico pasan muchos estudiantes y muchas veces el hacer, para aquellos que ya estáis familiarizados con la técnica, el hacer una mezcla en la que pongamos todos los ingredientes de la PCR, como son el enzima, el tampón, los nucleótidos, etcétera, pues estaría casi cada 2 semanas eliminando contaminaciones de las micropipetas, etcétera, ¿no? Entonces, al final recurro a unas PCR bits, como veis aquí, un tubo de Pandora, y en esta bolita blanca, que con esta super pantalla que tenemos seguro que se ve muy bien, ahí están todos los ingredientes, todos los reactivos que se necesitan para la PCR y es muy fácil de manipular. Cualquier laboratorio de rutina lo puede hacer perfectamente. Y esto está, bueno, en un trabajo publicado hace mucho tiempo y en el que estuve investigando un grupo de hongos como los líquenes, que no tienen nada que ver con los macromicetes, pero bueno, fue el que me dio pie a este estudio. La verdad que utilizar una buena combinación de iniciadores te puede permitir no observar nada y quedarte defraudada y decir, ¿qué he hecho? Entonces, repites con otro par de iniciadores y tienes unos geles maravillosos con todo lo que quieres estudiar. Bueno, pues
Al inicio de mi carrera en los estudios moleculares, la secuenciación era muy cara, no llegaba solamente para laboratorios como el del Dr. Bruns en Berkeley, por ejemplo, o algún otro en Europa, y nosotros tuvimos que recurrir a, una vez amplificado el material, digerirlo con unas enzimas que reconocen unas secuencias determinadas y podemos tener un patrón. Este sería el patrón de esa amplificación con una enzima determinado, y aquí estaría el patrón con el otro enzima. Esto lo hemos aplicado, por ejemplo, durante el curso de la tesis doctoral de la doctora, bueno, ahora ya la doctora Laura Martínez Sud, y en colaboración con el doctor Carlos Colina de Lérida, para el estudio de Tuber melanosporum. El primer carril, con el número 1 en la parte superior, estaría la amplificación de la extracción del carpóforo, de la ascoma. De los carriles 2 al 10 serían muestras de suelo, y como podéis ver, en este caso además se utilizaron unos iniciadores que enganchaban muy bien para Tuber melanosporum, eran específicos de Tuber melanosporum, con lo cual se pudo comprobar que en los suelos del carril 2 al 7 no se amplificaba nada, y en cambio el 8 al 11 sí que había una amplificación. Entonces, para confirmar que era Tuber melanosporum lo que teníamos, pues hicimos la digestión, y podéis ver en el gel de abajo, de la parte inferior, lo que tiene S es el suelo y lo que tiene la A es la ascoma. Entonces, confirmábamos esto. Por esta técnica, que es bastante sencilla, también tediosa cuando tienes muchísimas muestras y tienes que correr muchos geles, tienes que intentar que todo esté muy correcto, que los marcadores se vean muy claros, y aunque se van mejorando los programas, hay muchísima labor. O sea, para todos aquellos de vosotros que seáis unos fans de la informática, es uno de los métodos estupendos para estar pegados al ordenador muchísimo tiempo. Entonces, al final, pues con análisis combinados de diferentes programas, obtienes estos diagramas de árbol que te permiten comparar tu muestra con los patrones. El trabajo lo publicamos, por ejemplo, para Rhizopogon roseolus, el género que elegí para mi tesis doctoral, que lo elegí primero porque me dejé convencer por el doctor Gimona, y me dijo que solamente había 3 especies en España descritas y que sería muy bueno hacer una revisión a nivel de Europa. Entonces, fui viendo bibliografía y me encontré que en Estados Unidos principalmente se habían descrito más de 100 especies, y que en Europa no se sabía muy bien lo que teníamos entre manos, porque si era de color rosado le llamábamos roseolus, y si era de color rojo, rubescens, y si era de color amarillo, pues luteolus, y nos quedábamos todos tan contentos, ¿no? Bueno, pues la verdad que me gustó elegir ese género, porque me llevó a plantearme que no podía hacerlo solamente con caracteres morfológicos, y tuve que buscar de alguna manera otras alternativas, y en este caso lo poquito que os he explicado de la parte molecular. Después, ya cuando hice el postdoctoral, que ya la secuenciación era un poco más barata, pues me pude empezar a saber qué era esto de secuenciar, ¿no? Que aparecía en muchas películas forenses, y vamos a ver el genoma de la saliva esta, si corresponde al asesino tal. Y bueno, pues también sigo disfrutando, después de más de 15 años, de estar mirando secuencias en el ordenador. Y la secuenciación no es más que una técnica también por la que Fred Sanger consiguió el premio Nobel en 1980, y nos permite conocer de esa banda que hemos obtenido en la amplificación, conocer el orden determinado de los nucleótidos, que en principio nosotros hablamos de las bases nitrogenadas que está en la cadena de ADN, ¿no? Y la base está en que nosotros tenemos 3 secuencias, y con estas secuencias las comparamos, y bueno, en este momento no, esta es una secuencia artificial que puse aquí para la presentación, pero con estas variaciones tendríamos la suerte de identificar a Boletus edulis, el Boletus fragrans, por ejemplo, y el Boletus luridus, ¿no? Un poco por esas variaciones que tienen en ese fragmento, que yo solamente hablo del DNA ribosómico, ¿eh? No estoy hablando de ninguna otra parte del genoma. Entonces, en esta diapositiva, solamente para que veáis un aparato de secuenciador, un secuenciador automático de geles, que también es una labor de ir montando el gel. En este caso solamente son 2 microlitros, todo tiene que ser
personas que sean muy aficionadas a hacer las cosas con mucha tranquilidad, muy bien y con poca cantidad, muy ahorrativos, ¿eh? Eso es importante, ser ahorrativo aquí. Entonces, cuando, por ejemplo, en este secuenciador, también es como antes una electroforesis, el polo negativo estaría arriba, el polo positivo abajo, y veréis, esto que tenéis aquí marcado sería cómo van apareciendo la reacción de secuenciación, que en el fondo es como una PCR normal, pero vamos a tener siempre el iniciador y una base. Estas que son de color son unos nucleótidos especiales que les faltan, no tienen el grupo OH, con lo cual no pueden enganchar ningún otro nucleótido. Entonces, al final, nosotros podemos separar. Si alguno está interesado, tengo unas películas bonitas y os las puedo enseñar después, ¿vale? Pero ahora tengo que ser un poquito rápida. Bueno, de hecho, una vez que tenemos la secuencia, ahora ya hay unas herramientas estupendas. Os puedo decir, porque lo he hecho delante del ordenador, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, con una de las primeras secuencias, estuve 2 horas y media delante del ordenador con lo que era el precursor también de las bases de datos que hay ahora mismo en Internet. Entonces, aquí se introduce tu secuencia que has obtenido y haces un blast y te puede venir, siempre con los buenos deseos de que esté tu organismo ahí, pues un resultado, ¿no?, de similitud con alguna especie ya descrita. Para hongos ectomicorrícicos, yo os recomiendo mejor UNITE porque aquí están bien identificadas todas las muestras por especialistas y lo mismo que antes, aquí incluyes tu secuencia y al final te viene el resultado. Esa secuencia era de un tuber y entonces te viene relacionada con tuber. Al menos puedes saber si lo que tú has estado aislando, lo que tú has estado cultivando es o no el hongo de interés. De hecho, hay menos de un 1% de secuencias en los bancos genéticos, por eso los investigadores hacemos nuestras propias bases de datos. Esto sería una pequeña parte de las 4.500 secuencias de boletales que tengo yo en mi base de datos, que dentro de poquito espero durante el verano poder terminar un primer trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, como muchos investigadores tenemos nuestras bases de datos en nuestros ordenadores o con nuestro grupo o con nuestros amigos, se ha desarrollado la idea del barcoding como grupo de trabajo y aquí os enseño una diapositiva de la última reunión que hemos tenido en Ámsterdam, ya para definir ITS, estas secuencias que os he enseñado en la diapositiva, como el barcoding para hongos. Hay muchísimos trabajos que se están desarrollando ahora y comentaros muy brevemente, las voy a pasar casi solamente el trabajo que en este momento estamos haciendo en el jardín. Son corticiáceos en Geastrum, que tengo un estudiante, por suerte, una persona joven interesada en taxonomía de hongos y a la vez no solamente de trabajo de campo, sino también molecular, y mis boletales de toda la vida, entre ellos Rhizopogon. Deciros la importancia de obtener secuencias para las muestras de estudio. Por ejemplo, el Eifodermela es un género de hongos resupinados que macroscópicamente solo algunos especialistas pueden llegar a identificar y microscópicamente también solo algunos especialistas pueden llegar al nivel de especie. Entonces, gracias a las secuencias, pues en este caso veis un árbol y se pueden delimitar muy bien 2 especies en Europa. En el caso de Hyposcnithium también, si hemos podido realmente delimitar nuevas especies, una en España, esta, el Hyposcnithium micheli, o una de Guinea Ecuatorial. Eso es enseñaros las diferentes regiones que se están estudiando y alineamientos, que en muchos casos las nuevas que se proponen en el grupo no funcionan con tu grupo, entonces tienes que hacer mucho, con tu grupo de hongos, quiero decir, y entonces tienes que hacer mucho trabajo de laboratorio para desarrollar iniciadores. Entonces, por eso podéis ver aquí en el RPB1 que no hay nada. Y lo mismo pues, para Geastrum. En una revisión que se está haciendo a nivel mundial, pues vemos que un género tan bonito y que tiene tantos caracteres morfológicos para poder identificar a nivel macroscópico, pues tampoco nos ponemos de acuerdo, porque
una persona del herbario de Kew llama rufescens a una cosa que nosotros no llamamos, a una especie que no llamamos, ¿vale? Entonces, pues con mi estudiante desarrollamos en el género Geastro. Y para boletales, esto solamente es una pequeña muestra de la gran variedad que tienen los boletales. Y en el género Rhizopogon, comentaros que el Rhizopogon roseolus fue, como os decía, el tema más importante de mi tesis doctoral, y en particular el grupo Roseoli. Y sigue siendo todavía, después de casi 20 años, que parece una enormidad de tiempo, y en su momento no lo podíamos resolver por caracteres morfológicos ni macro ni microscópicos, y a nivel de molecular con este árbol os he enseñado, por ejemplo, el Luteus rubescens, es una especie que se identificaba por su tamaño esporal, si tenía un volumen esporal de 45, y al poner en el árbol, marcar todos los que tenían ese tamaño esporal, aparece a todo lo largo del árbol. Con lo cual, es difícil que lo que aquí llamamos en Europa Luteus rubescens sea realmente porque la especie tipo de Luteus rubescens es americana y está solo en el clado inferior de la imagen. Y lo mismo ocurre con Roseolus y rubescens, y ya estoy terminando. Roseolus y rubescens tienen, así a grosso modo, el mismo volumen esporal, y lo que os decía, para los que tienen un carpóforo de color clarito rosado, Roseolus. Para el color más oscuro, rubescens, pero tampoco estaba así de claro. Yo lo sinonimicé todo en uno, pero ya está el trabajo publicado en el que digo que no, que esos sinónimos no son ciertos y que rubescens es un clado determinado que tiene el carpóforo, cuando lo tengáis, a los que estéis interesados en el género, un peridio que al corte al microscopio tiene muchísimos pigmentos. Eso sí, se ve siempre muchos pigmentos, ¿vale? Y entonces, bueno, para terminar, deciros que caracterizar las especies es fundamental para cualquier trabajo que se quiera desarrollar, tanto a nivel de conservación, porque hay que conocer qué es lo que queremos conservar, tanto como a nivel de micorrizas, para saber con qué estamos inoculando. Y agradecer a todos mis compañeros del jardín, desde la profesora Tellería, que confío siempre en estas técnicas moleculares, y me hizo irme de la Universidad de Barcelona hasta el Jardín Botánico de Madrid, que se lo agradezco, y pues a mi codirector de tesis, Calonge, que me enseñó mucho de hongos. Gracias a todos. Maripaz, tenemos tiempo, yo creo que para un par de preguntas. Como antes, por favor, decís el nombre y la institución. ¿No hay micrófono? Puedes intentar. ¿Se habla fuerte? Para el traductor. Ah, claro, es para la traducción. Perdona un momento. Si viene el micrófono, es que si no, para la traducción no. Está aquí el micrófono. Buenas tardes, me llamo Carlos Rojo y estás hablando mucho de especies, sobre todo especies. ¿Cuál es el rango que delimita que una cosa es una especie o es otra? ¿O lo delimitamos en subespecie, en una forma? ¿Cómo separamos distintas especies o variedades? Sí, esta pregunta es una pregunta de verdad que esperable y además muy difícil de contestar. Yo siempre que estoy en algún tribunal también la pregunto a los estudiantes para ver su concepto de especie. Especie en hongos. Pues si tú le preguntas a un fitopatólogo te dirá cuál es su especie de hongos, si le preguntas al taxónomo es otra, pero creo que cada vez nos vamos acercando más a lo que es delimitar una especie en hongos. Si nos basamos en caracteres morfológicos, es absolutamente difícil en muchos grupos llegar a delimitar la especie. Por ejemplo, ahora no recuerdo el nombre de la persona con la que estaba comiendo, estábamos comentando el grupo de Boletus edulis, ¿no? Y, por ejemplo, Boletus edulis, pues sí, el edulis tipo tiene unas características determinadas macroscópicas, pero también tiene una característica muy clara
de su ADN ribosómico. Única. Y entonces, una serie de muestras que estudies del Boletus edulis, el que sea el tipo, ¿no? Como el tipo de Boletus edulis, va a quedar en un clado. Es un trabajo que se está desarrollando, que ya también estamos para publicar en colaboración con la doctora Elena Hidalgo y Andrés Terrón. No, perdón. Y realmente, por ejemplo, en este caso, que es una especie de muchísimo interés, sí se ven clados distintos entre lo que son las especies que se llaman Boletus edulis de China, de Japón y lo que es nuestra especie Boletus edulis de Italia, de Francia y de España, bueno, de la zona del Mediterráneo. O sea, realmente hay unas características a nivel genético, para decirte como más claridad. Y entonces, en este caso, que yo he puesto aquí la diapositiva porque me esperaba que a lo mejor era la pregunta que me ibas a hacer. Por ejemplo, aquí... No se ve ya. Bueno, sí, vale. Muy bien, gracias. Había puesto la diapositiva, bueno, pues en un árbol filogenético, ¿no? En ese pequeñito que os había mostrado de taxonomía, que había aquí especie X, especie Y, ¿no? Entonces, los que ponemos el nombre de especie o de variedad somos los taxónomos. Entonces, yo lo tengo muy claro. O sea, si hay un material que tiene unas características morfológicas diferentes, aunque el ADN me está diciendo que es igual, hay que ver por qué es diferente. Y entonces, posiblemente, si por caracteres morfológicos es distinto, tenemos que ver si hay ahí dos variedades por algún motivo, por una adaptación al medio ambiente, etcétera. Si genéticamente, aunque tenga la misma morfología, salen dos clados distintos, también pueden ser dos especies, aunque la morfología sea la misma. Esas son especies crípticas y cada vez aparecen más en hongos. O sea, no es la panacea, y no es una respuesta fácil, sino es un poco el criterio del taxónomo. Y me disculpo por todos los cambios de nombres que vamos haciendo a lo largo de la historia, desde Fries en 1800 y algo, ¿no? No, pero esto es así. Pero es así, ¿no? Bueno, pues gracias, Maripaz. Yo creo que no tenemos tiempo para más preguntas. En todo caso, hay media hora después, al acabar las intervenciones, donde podremos dilatarnos un poco más en preguntas y coloquio.